El 26 de septiembre del 2022, José Enrique León Montejano asesinó brutalmente a su pareja Elizabeth Rojo. Esto tras una fuerte discusión. El crimen ocurrió en su domicilio en Villas del Rey, donde Elizabeth sufrió 79 heridas con un cuchillo. Un día antes habían sido vistos discutiendo en una fiesta. Tras el hallazgo del cuerpo, Enrique fue detenido y condenado a 28 años de prisión, aunque colectivos criticaron la falta de perspectiva de género en el juicio. Este feminicidio evidencia la necesidad urgente de prevención y apoyo a mujeres víctimas de violencia. Con este caso muy trascendental en la historia reciente de esta ciudad, el municipio de Mexicali, es que comenzamos este nuevo episodio del Crimen Podcast. Así es, fue un caso por cómo se desarrolló la historia que sorprendió a los mexicalenses y bueno, se fueron juntando como las piezas porque ahorita que lo vean en la narración hay diferentes llamados al 911 por un mismo hecho, pero todos se relacionan. Después supimos que todos se relacionaban en este caso, pero primero cubríamos una cosa como reporteros, luego a las horas salía otro hecho. En ese momento no sabíamos que estaba relacionado, sin embargo, con el transcurso del desarrollo de la información, nos dimos cuenta pues que todo derivaba en el feminicidio de Elizabeth Rojo. Y este es uno de los casos que nos hicieron llegar a través de los mensajes que tenemos ahí en las redes sociales del crimen, donde particularmente este trágico asesinato, además de la violencia feminicida con la cual se perpetra, hay una situación de falta del juzgador de perspectiva de género, esto durante ya el proceso penal en su conjunto. E incluso a pesar de que estamos hablando de una condena de 28 años, digo 28 porque inicialmente se condenó a 30 años de prisión por el delito de feminicidio, pero como ya llevaba 2, pues ahí le hicieron la resta. Pero este caso en particular, de alguna manera, pues a Tere pues, le tocó vivirlo, ¿no? Desde el inicio hasta que se llegó a una sentencia. Sí, justo es lo que comenzamos al principio. Ese día, primero se reportaba un hecho, luego se reportó el hecho de que habían encontrado una mujer y posteriormente ya cuando fluye la información se da cuenta que, pues nos damos cuenta que todo se relaciona al feminicidio de Elizabeth y también ya después que nos centramos cómo sucedieron las cosas en la audiencia por los testigos, pues también era un caso que derivó en un feminicidio, pero detrás de la historia y en toda la historia ves violencia contra la mujer en muchos tipos. Antes de entrar de lleno a este caso, sí me gustaría puntualizar y agradecer sobre todo a las personas que nos han dejado sus comentarios y que les gusta mucho este contenido, de que todos los casos que aquí les vamos a compartir y que les hemos compartido en la trayectoria del crimen son casos que en su mayoría a nosotros con nuestra labor periodística nos ha tocado documentar. Prueba de ello es que, producción, ¿a qué cámara volteamos? Que Tere aquí te da su libreta de apuntes. Sí. Muestra su libreta de apuntes ahí a las personas que nos están viendo en YouTube o en Facebook. Ahí pueden ver la libreta de apuntes donde pues te aventaste toda la audiencia. Es que cabe señalar para las personas que no han, las audiencias ahora son públicas, para las personas que no han entrado a una audiencia, no te dejan entrar con celulares, solamente con cámaras y micrófonos profesionales. Y bueno, los reporteros siempre tenemos que llevar una libreta o hojas y pluma y ahí tenemos que apuntar todos los datos porque tampoco podemos grabar la audiencia como tal y pasarla al público o a las personas que ven nuestras notas. Podemos grabar imágenes y los reporteros tenemos que anotar todos los datos y bueno, todos los reporteros que cubren audiencias, incluso tú, Miguel, tienen libretas con la información de los casos a los que hemos ido y bueno, nos tocó ir a las audiencias del feminicidio de Elizabeth. Justo por eso tenemos los apuntes. Incluso en los casos anteriores también estos apuntes son donde nos basamos mayormente porque son datos que se proporcionan en las audiencias y bueno, no toda la gente tiene la posibilidad de asistir, pero tenemos que apuntar
porque son datos que se revelan ahí. Entrando de lleno ya a este caso, ocurre una tarde del 26 de septiembre del 2022, cuando poco alrededor de las 13 horas de ese día se recibe una llamada a través del C4, este número 911, en donde alertaban la presencia de un objeto extraño, por así decirlo, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Pioneros, aquí en el municipio de Mexicali. ¿A qué me refiero con un objeto extraño? Bueno, las personas residentes de este domicilio mencionaban que tenían ahí en su posesión una bolsa negra de las que se utilizan comúnmente como para la basura, en cuyo interior había prendas que estaban con evidentes indicios de manchas pardo-rojizas, eso, sangre. Sí, en este domicilio vivía la familia de José Enrique, que es el feminicida de Elizabeth. Y bueno, justo este reporte lo hace una hermana de José Enrique, porque dice, es que mi hermano dejó una bolsa negra de estas que escribes y veo yo que hay como manchas de sangre, ¿no? Ese es el primer reporte que recibe la policía o las autoridades, y es el primer reporte que nosotros también tenemos como reporteros, que obtenemos la información de que en un domicilio había un objeto sospechoso, en este caso una bolsa, ¿no? Después nos enteraríamos a qué estaba relacionado con Elizabeth. Bien lo comentas, a partir de esta llamada, que es lo que detona todo el caso de los primeros respondientes y de la investigación mencionada, la hermana de José Enrique mencionó que cerca de media hora antes de que arribaran a este domicilio los policías municipales, había llegado su hermano, el cual se le notaba agitado, apresurado, no quiso hablar mucho ni compartir qué era lo que tenía, solamente ingresó a la vivienda empuñando esta bolsa sin mediar palabra alguna, la deja en el área de la cocina, se va inmediatamente a una de las habitaciones para buscar una maleta y empezar a poner su ropa. Así es, y luego posteriormente hace esta maleta y le pide a su hermana que lo lleve a la central de autobuses aquí en Mexicali, que se encuentra en la zona de Centro Cívico, y su hermana pues sí le cuestiona, pero esta persona no le da mayores detalles, solamente lo pide que lo lleve porque necesita comprar un boleto de autobús porque va a salir de la ciudad, ¿no? Este boleto, pues es un dato que se reveló precisamente ahí en la audiencia, que el boleto iba con dirección a Michoacán, donde él es originario de aquella entidad. Viaja aquí con su familia a la ciudad de Mexicali, donde pues ya tenía bastante tiempo residiendo. Un dato importante y que creo que fue clave también para que esta persona no se fuera de la ciudad y no estuviera prófuga, como ha pasado en muchísimos homicidios o en hechos violentos, que igual también en otros episodios del podcast pues han sabido que los han detenido mucho tiempo después, o que se han dado a la fuga y se han escondido en otras entidades de la República. Un dato, o lo que fue clave en este caso, es que compra el boleto para irse a Michoacán. Sin embargo, no había autobuses durante el día. Tenía que esperar hasta en la noche para poder salir en el autobús de la noche, que era el único horario donde él consiguió un boleto. Y eso dio tiempo a las autoridades para que este sujeto fuera aprehendido. Y cuando deja a su hermano, a José Enrique, en la central de autobuses, ellos regresan a su domicilio en la colonia Pioneros, y ante la duda, ante la incertidumbre, empezó la hermana a hilar una cosa con la otra, y el objeto que él había dejado en la cocina del domicilio, pues por eso inmediatamente, en cuanto regresa a casa, se dirige a inspeccionar qué es lo que traía esa bolsa, que era el único dato adicional que ella podía tener, porque como bien lo comentas, aunque intentó interrogarlo, pues no le compartió absolutamente nada. Sí, no le compartió absolutamente nada, pero bueno, la hermana, cuando se percata que en la ropa que él había dejado había manchas de sangre, inmediatamente se le vino a la mente Elizabeth, su cuñada, ¿no? En este caso, y ahí es donde habla a los papás, a los familiares de Elizabeth, les habla por teléfono y les pregunta si la han visto a ella. Y ahí es donde se da otro reporte al 911.
Para nadie era tan desconocido el que la relación entre José Enrique y Elizabeth no era del todo sana, por así decirlo. Las peleas eran constantes, discusiones, a lo mejor no la quiero encasillar como tal, pero para que entiendan de qué estamos hablando, pues era una relación tóxica, como por así coloquialmente se le dice. Tenían más de 8 años de relación ellos dos y bueno, las personas cercanas decían que siempre eran constantes las peleas, ciertos maltratos de él hacia ella y bueno, siempre era constante que terminaban la relación y tiempo después regresaban. Y era una constante, terminaban por meses, regresaban a los meses, era una constante en su relación. Por eso al principio decíamos que detrás del feminicidio de Elizabeth anteriormente había violencia hacia la mujer, ¿no? Que en este caso ella era la víctima. Como lo mencionaba, era para muchos conocido el tipo de relación que ambos llevaban, incluso mencionar, y esto a partir de las entrevistas que tú lograste obtener con amigos y personas cercanas, que eran también de manera frecuente le decían que terminara esa relación, que no lo estaba abonando a ella y que era todo lo contrario, era más Elizabeth quien hacía todo por él. Sí, los familiares, las personas cercanas, sus amigos siempre le decían que lo dejara, o sea, que no tenía por qué estar aguantando toda esta violencia que él ejercía hacia ella y aparte, pues ella tenía trabajo, prácticamente ella mantenía la casa y mantenía, me estoy refiriendo a que pagaba todos los gastos, tanto de él como de la casa donde los dos habitaban, ¿no? Entonces por eso las personas le decían que no tenía ninguna necesidad de estar pues aguantando esta violencia, no tenía necesidad de estar con él y pues ella decía que siempre lo iba a dejar, se dejaban y volvían a regresar, ¿no? Y es que él incluso, pues era evidente que necesitaba más de Elizabeth porque pues, al carecer de educación primaria y dedicarse laboralmente y únicamente al área de la construcción, pues era ella quien lo sacaba adelante día con día. Él no sabía leer ni escribir cuando la conoció, los primeros meses, años de relación, él no sabía leer ni escribir. Ella tuvo que pues hacer varias cosas ahí para impulsarlo a que él pues enseñara a leer, a escribir, tuviera más conocimientos. Sin embargo, pues sí, la gente que lo conoció o que lo conoce, porque está en prisión, decía que él era muy limitado, ¿no? Con todo este contexto de cómo funcionaba esta relación, bueno, la hermana, evidentemente, entre la consternación, el temor, incluso la incredulidad de estar pensando lo peor al ver las manchas de sangre en las prendas, inmediatamente toma el teléfono, llama al 911, se pone en contacto con la familia y es como los policías municipales, siendo los primeros respondientes, ubican al papá de Elizabeth. Él refiere el domicilio, características de ella, características de su vehículo, todo dato adicional que pudieran proporcionarle a las autoridades primeros respondientes, en este caso policías municipales, para que pudieran ubicarla de la manera más pronta. Sí, los papás de Elizabeth, junto con una unidad patrulla con 2 policías municipales, acuden al fraccionamiento donde vivía Elizabeth, Villas del Rey, aquí en Mexicali, y ahí llegan y tocan la puerta por varios minutos. Sin embargo, pues Elizabeth nunca salió nadie de ahí, y ahí es donde los policías deciden ingresar. Para ese entonces, en el momento en el que ellos ya ingresan al domicilio, eran aproximadamente las 2 de la tarde, si mal no me falla Sí. el dato. Estamos hablando que todo esto se activa a partir de la 1:14 de ese mismo día. Estamos hablando que 45 minutos habían transcurrido prácticamente en lo que todo este sistema se había activado, lo cual a lo mejor 45 minutos para la persona común Sí. es mucho tiempo, ¿no? Pero para cuando estamos hablando de Una persona desaparecida. un crimen, una persona desaparecida, es un Mucho. periodo de tiempo que podría considerarse mucho, pero es casi inmediato para poder, desde que el momento en que empezaron a hilar cada uno de estos escenarios. Sí, ese es el segundo reporte que recibe la Policía Municipal y que también obtenemos información los reporteros porque no contesta, nadie abre la puerta en ese domicilio. Ahí es donde deciden ingresar y se topan con una terrible escena
porque así se describió en la audiencia, o sea, había manchas de sangre por todas partes y Elizabeth estaba tendida en el suelo sin vida. Para no ser muy explícito, obviamente por mucho respeto a la familia víctimas indirectas y a las partes involucradas, pero para que puedan darse una dimensión de la crueldad y el grado de violencia con el cual se cometió este crimen, es que una vez que llegan a la escena, que confirman el fallecimiento de Elizabeth y que llegan las periciales, esta unidad de la Agencia Estatal de Investigación, peritos identifican alrededor de 15 manchas pardorrojizas, o sea, de sangre, en el piso de la cocina, además de otras manchas tanto en el sillón de la sala, en los cojines, en el propio sillón individual, también en las paredes, en el techo, en las puertas, en el refrigerador, incluso en el área del segundo piso, Sí. en el baño del segundo piso, en escaleras, a tal grado de una escena en la cual por sí sola y a través de estos datos se podrían imaginar el grado de violencia con el cual se cometió este feminicidio. Sí, y ese era el segundo reporte que se recibía. Una mujer asesinada en el interior de un domicilio en el fraccionamiento Villas del Rey. Para ese entonces todavía no sabíamos que esto estaba relacionado con este sujeto que dejó una bolsa. Nosotros como reporteros hablo, ¿no? Y con una bolsa con ropa con sangre y que pues pretendía huir de la ciudad porque ese era su fin. En la misión en la que yo estaba en estos 3 años, me tocó conocer un poco más del caso desde otra perspectiva, en el cual sabíamos que había el hallazgo de un presunto feminicidio en ese momento y que había una persona involucrada a la cual estaban ya con fuertes indicios de que se podría encontrar en la central camionera. Dicen, no estoy afirmando No nada, afirmamos. y sobre todo no estoy afirmando nada de un asunto ya sentenciado, pero dicen que inmediatamente acudieron al sitio y que por ahí podrían haber ubicado al responsable en ese momento, pero dicen, yo no me consta nada, No afirmas. yo no lo puedo afirmar, es una de las de tantas versiones que hubo detrás de este caso. Sí, dicen que lo ubicaron inmediatamente porque justo pues su propia familia, imagínense, su propia familia fue quien habla al 911. Él quería escapar, no lo pudo hacer porque no había autobús en ese momento ni para las próximas horas, pero bueno, su familia sabía qué lugares frecuentaba, qué es lo que hacía, si regresaba o no a la casa incluso. Y ahí es donde se arma todo y bueno, pues lo ubican. Digo, dicen porque dice la gente, ¿no? A nosotros no nos consta. Lo que sí nos consta es que a él le cumplimentan una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, el cual una vez que es cumplimentada, lo presentan ante una juez de control y pues es una parte a la cual ahorita vamos a avanzar. Pero la última vez que fue vista con vida Elizabeth fue en compañía precisamente de José Enrique. Sí, José Enrique y Elizabeth esa noche, bueno, el feminicidio ocurre por la madrugada. Por la noche ellos habían acudido a una fiesta con unos amigos, En Residencial de Prado, ¿ah? ajá, residencial del Pros Mevedo. Ellos van a esta fiesta juntos como pareja con amigos que tenían en común. Que vaya a decir que los amigos de Elizabeth pues eran los amigos de José Enrique. Acuden a esta fiesta en un domicilio particular. Ahí pues están varias horas, incluso hasta entrada la madrugada, y ahí es donde comienza pues a orquestarse y también empieza la violencia de esa noche nada más. Porque ¿qué pasa en esta fiesta? Quiero pensar que por el grado de pertenencia que sentía el José Enrique hacia Elizabeth, creo yo pensar que se sintió con el derecho de tomar el teléfono celular de Elizabeth. Como bien lo mencionabas ahorita, ya eran parte de la madrugada, evidentemente estaba cansada y aprovecha uno de los momentos ya casi para finalizar este convivio, que era una fiesta de cumpleaños, si mal no recuerdo, para entrar al domicilio y descansar un poco. Es en ese momento donde José Enrique la sigue por detrás después de unos minutos
se da cuenta de que ella está recostada, dormida, y él toma el teléfono celular por celos, por ira, por no sé qué elementos se conjugaron en su cabeza para sentir que podría tomar el teléfono celular y comenzar a revisar los mensajes. Así es, comenzó a revisar los mensajes. Esto ocurrió en el interior del domicilio porque el domicilio era propiedad de una amiga de Elizabeth y ahí es donde se realiza esta fiesta. Elizabeth se mete a dormir, él aprovecha que está dormida para tomar el celular y empezar a revisar sus mensajes y pues encuentra una serie de mensajes, pero una amiga de Elizabeth que se encontraba en esta fiesta pues se da cuenta que los dos están adentro, pero ya pasó muchos minutos. Elizabeth obviamente estaba dormida, pero se supone que José Enrique solo iba al baño y regresaría. Y se da cuenta que es demasiado tiempo ya en el baño y decide ella también ir a ver qué es lo que estaba pasando. Tantos minutos transcurrieron sin poner una precisión sobre los minutos en sí, pero para que empezaran a levantar algún tipo de preocupación es que cuando entra al domicilio y se da cuenta de que ellos dos empiezan ya a discutir mientras José Enrique empuñaba en su mano el teléfono celular señalando pues el contenido y la discusión enérgica de tal manera que la amiga intenta intervenir cuestionando sobre como qué es lo que estaba pasando y José Enrique solo apunta a decir como haciendo alusión de que si Elizabeth tuviera ya otra pareja. Sí, de hecho, bueno, esto es un dato que no se había mencionado, pero previo a que Elizabeth se despertara y empezara la discusión, otra persona también ingresó al domicilio y lo vio que Elizabeth estaba dormida y él la estaba viendo fijamente sin hacer ningún gesto, nada, o sea, no decía nada, solo la miraba a ella dormida y posteriormente Elizabeth se despierta y ahí es donde comienza la discusión. Y esta discusión, bueno, todos los amigos que estaban ahí en la casa pues se dan cuenta, les dicen que se calmen, que están enojados, que respiren. Sin embargo, pues ellos siguen discutiendo. Él le seguía reclamando que ella podría tener otra pareja ya o que estaba conversando con otra persona. Fue ya en este punto de entrada a la madrugada, aunado a la violencia enérgica con la cual se estaba incrementando la discusión, que deciden irse de este domicilio en el fraccionamiento del Prado y se van a Villas del Rey. Pese a que los amigos les insistieron que no se fueran porque ya era de madrugada, porque ya habían bebido algunas bebidas con alcohol, ajá, porque había una distancia muy larga de fraccionamiento Villas del Rey a Residencial del Prado, y les dijeron que no se fueran, que mejor se esperaran ahí porque estaban enojados, porque estaban discutiendo y podían pasar mil cosas. No fue así, él insistió en que se fueran, que porque en su casa iban a hablar ellos dos, y bueno, ahí es donde se trasladan al fraccionamiento Villas del Rey, que era el domicilio que compartía. Desconocemos el grado de pensamiento que llegó a tener, porque estamos hablando de una distancia que la recorres pensando que no hay tráfico a la hora de la madrugada, en un lapso de unos 20, 25 minutos, y durante ese tiempo podríamos imaginar que la discusión solamente fue subiendo de tono, pues en el momento en el que ingresan al domicilio del fraccionamiento Villas del Rey, con saña, premeditación y una ira homicida, Enrique toma el cuchillo, aparentemente de cocina, en el cual se abalanza en contra de Elizabeth. Y la acuchilla en diversas ocasiones y ella también tenía huellas de que quiso defenderse. Ella quiso defenderse. Cuando él la está apuñalando, ella quiso defenderse. Y nada más para que se den una idea, el grado de saña y el enojo o la ira que él tenía hacia ella, nada más para describirlos físicamente, él es una persona delgada, chaparrita. Ella era una persona llenita, estaba un poquito más alta que él. Entonces, imagínense el grado de crueldad, de saña, de ira que tenía él para que ella no pudiera con él, ¿no? O sea, ella quiso defenderse, quiso salir de esa casa, pero no pudo. Fue una vez que se cumplimentó la orden de aprehensión que les comentábamos hace unos momentos por el delito de feminicidio, lo presentan ante la juez de control, Sara Perdomo, quien le formula la imputación evidentemente por el delito de feminicidio, lo vincula al proceso por el mismo delito, pero dentro de la audiencia se revelaron datos
que fueron incluso que sorprendieron y que tú estuviste ahí. Sí, hicieron la narrativa de cómo él pues llega a la casa, toma el cuchillo y le empieza a agredir pues por toda la casa prácticamente, porque se narra que ella pues quiso defenderse y se movía de un lado a otro, corría de un lado a otro porque quería pues salirse de ahí, sin embargo no pudo, y además ahí se revela también dónde la lesionó a ella, que fue uno de los argumentos que la juez tomó en cuenta para reiterar que sí era un feminicidio. Incluso la juez en un momento dice que además de que ellos dos mantenían una relación sentimental, ella dice que donde la lesiona a la víctima, pues sí demuestra un grado de saña, de desprecio hacia una mujer. Y ella dice que las zonas donde la lesiona es uno de los principales argumentos que ella toma, porque estas lesiones están pues diciendo o están narrando pues que sí tenía cierta ira contra ella, Por un tema de género, por un principalmente. tema de género, exactamente. Evidentemente hubo un acompañamiento de la sociedad, hubo colectivos que levantaron la voz y que incluso es un caso que conmocionó tanto a la comunidad que el día que fue la audiencia, pues también fueron a acompañar de alguna manera para mostrar su apoyo a las víctimas indirectas y también el rechazo y hasta cierto punto el repudio en contra del feminicida, porque quienes estuvieron en la audiencia mencionaban que trataban de observarlo fijamente, pues en una audiencia que es pública y algunas personas que hayan tenido la oportunidad de acudir sabrán cómo se desarrolla, pero las que no, es como en estos juicios que vemos en televisión, donde está el imputado junto con su defensa, está el Ministerio Público, en este caso representado por la Fiscalía, y hay ciertos ángulos en los cuales tú te sientas y puedes alcanzar a observar a la persona, el rostro de esta persona que está señalada, que ahora sentenciado. Y decían que no miraban ningún rasgo en particular de su expresión que denotara alguna clase de arrepentimiento. Él estaba estoico, inmóvil y solamente atento a escuchar lo que decía la juez. De hecho, ni siquiera cuando se termina la audiencia y a él, pues, obviamente lo tienen que parar porque siempre están esposados de manos y pies, lo para el custodio, incluso, y la orden es que siempre los imputados tengan la cabeza agachada porque no pueden ver a los demás. Y pues de repente él no la agachó y le mirabas el rostro y pues no expresaba absolutamente nada, no tenía ninguna emoción. Incluso cuando estaban narrando todo lo que sucedió, cuando dijeron que la había apuñalado en 79 ocasiones, tampoco mostró ningún arrepentimiento, nada. 2 años tuvieron que transcurrir para que todo el proceso penal llegara a una conclusión. Y digo, 2 años tuvieron que transcurrir y con un caso que, a pesar de que recibe una sentencia de 30 años, perdón, de prisión y una reparación del daño, aún así, y tú tuviste la oportunidad de entrevistar, es que sienten que no hubo justicia. Que sí, que es muy recurrente, pues en este caso estamos hablando de un feminicidio, pero es recurrente en hechos violentos donde la familia está inconforme porque se van por un juicio abreviado. ¿Y esto qué significa? Que la persona que está siendo señalada acepta su culpa y por eso le dan una sentencia menor a la que está establecida, porque un feminicidio aquí en Baja California es penado con hasta 60 años. 65, ¿no? 60 a 65 años. Y ya lo hemos explicado en otros podcasts, y es que parece ser no sé si quiero pensar que no es encomienda, no únicamente para aumentar los números de sentencias condenatorias, sino que presumen ellos o argumentan más bien que un procedimiento abreviado sería menos desgastante para las víctimas indirectas, para la familia, menos desgastante en cuanto al recurso económico que implica un juicio penal y que lo mejor es allegarse a un acuerdo entre
Porque un procedimiento abreviado no puede ocurrir si no hay un acuerdo principalmente por parte de la familia de la víctima. ¿Y qué es lo que les dicen los representantes del Ministerio Público? Pues mejor vete por un procedimiento abreviado, recibe una sentencia y se acabó. Sí, incluso cuando se le dicta sentencia al feminicida de Elizabeth, días después entrevistamos a una de las mejores amigas de Elizabeth y bueno, pues ella dicen que pues la familia no quedó muy conforme. Ella personalmente como amiga de la víctima tampoco queda conforme porque incluso ella hace referencia y dice, es que yo veo en la televisión que son máximo 60, 65 años y no puede ser que aquí pues le hayan dado prácticamente la mitad de sentencia y luego le rebajan todavía los 2 años, 3 años que estuvo en prisión preventiva y bueno, para ella la justicia llega pero a medias, porque dice, pues José Enrique está vivo, está en prisión, tiene tantos años y va a salir a tantos años, pero mi amiga está muerta y de la forma en que la mataron. Eso es lo que deberían mejor legislar, y yo lo he dicho en varias ocasiones, porque los vemos en otros espacios, y no hablo específicamente de esta legislatura, es una práctica común, y no solamente de Baja California, sino en muchos otros estados, en el que vemos al diputado salir y decir, vamos a incrementar las penas en contra de los feminicidas. Pues sí salen y las incrementan, y no digo que no vaya por ahí, sí debe haber penas duras, No ¿no? se ve. Pero de nada sirve que incrementes una pena a un feminicida si al final, pues las fiscalías o los ministerios públicos van a convencer a las familias de que se vayan por un procedimiento abreviado, porque no es la primera vez que pasa. Sí, muchas veces las familias aceptan justo por lo que mencionabas, Miguel, por el desgaste físico, emocional, psicológico, económico. Las familias tienen, o quien va representando a la víctima o quien es una víctima, tiene que pedir permiso en su trabajo, tiene que gastar gasolina para ir a las audiencias y en cada audiencia tiene que revivir una y otra vez lo que pasó su familiar o lo que pasó la víctima. Y eso también es desgastante y por eso muchas veces las familias aceptan un proceso abreviado. Mejor que se pongan a legislar en esa materia, ¿no? Exactamente. Vamos a ver buenos asesores, María. Sí, las autoridades deberían de legislar este tipo de casos o estas leyes porque siguen ocurriendo y las penas son mínimas. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una deuda por parte de las autoridades hacia la familia y hacia la propia víctima. No digo que todo el tiempo sean las autoridades las malas. Sí se han llegado a sentencias muy ejemplares y hay algunos casos que los comentamos en temporadas pasadas donde la verdad sacaron la casta en temas cruciales, pero cuando volteamos a ver casos así, y sobre todo que en Baja California estamos en una alerta de género y que hoy en día se está impulsando una agenda en pro de todas estas causas, y vemos que siguen ocurriendo esto porque tiene apenas, pues, este año. Así es. De hecho, los familiares, amigos de Elizabeth, amigas sobre todo, cuando hay estas marchas del 8M, acuden. Me ha tocado entrevistarlas también ahí con una fotografía de Elizabeth y lo hacen porque no quieren que se repita este tipo de casos y lo hacen porque tiene que haber pues sentencias más ejemplares y más severas porque justo pasa esto, ¿no? O sea, de los 60, 65 te dan la mitad, te rebajan 2 de prisión preventiva. Y hay otra serie también ahí de recursos que emplean para poder rebajar la sentencia. Me voy a dar a la tarea de ver cómo anda nuestra fiscalía en cuanto a procedimientos abreviados en temas de género. Pues sí, no, pues ya ves ahí también el caso pasado de Dana, también lo hicieron abreviado y la familia también quedó como molesta. Y hay muchos casos abreviados también en asesinatos o feminicidios de mujeres. Bueno, este es el caso de esta ocasión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante todos estos minutos. También que nos sigan mandando sus mensajes de apoyo a través de las redes sociales, tanto en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Todos y cada uno de los comentarios los leemos. Nos emociona muchísimo saber que necesitamos visibilizar estos temas y sobre todo que estas historias no se olviden. Así es, sobre todo en los feminicidios, que como lo decíamos, derivan un feminicidio, pero detrás del feminicidio
hay muchas conductas de violencia y de violencia contra la mujer que tienen que visibilizarse, porque no puede seguir pasando esto. Bien, agradecerles que nos hayan escuchado, recordarles que nos pueden seguir, que nos recomienden con sus amigos, conocidos y también que un like que nos den ahí en cualquiera de las redes sociales y un follow nos ayuda muchísimo a seguir impulsando este proyecto. Y hasta la próxima. No.